¿Qué? Yo no te escucho, ¿es serio o no, hermanito? Es serio. ¿Te ha tintado el pelo o qué? Hola, 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 hola. pasa, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te has tintado el pelo? ¿Qué decías de mi pelo? Que te has tintado el pelo, ¿no? No sé. Lo tenías más blanco. Joder. ¿Tanto se nota? Sí, a ver, ahora parece que seas un viejo No tan falso. viejo. Un ¿Qué usa falso viejo. Just for Men? Ujú. Es que ayer hubo una Podríamos. fiesta. 1 million. Contadme. Ayer ¿Una hubo una fiesta fiesta de máscaras. ¿Cómo no? ¿No estabas? No, yo no estaba. ¿Y tú estabas, Y hermanito? pues para que no me reconociesen, pues me Yo que puse un poquito de tinte. Ayer me desperté tarde. Bueno, Ah. salí de casa un poco alcoholizado. Y me dio por hacer una chamba. Y fui a vender el otro carro. Y estuve ahí como 1 hora y pico para vender el carro. Y me fui a dormir. Sí, sí. Eso fue mi día. ¿Cuánto te han dado por el carro? 3.600. Bueno, no está mal. 3.000, me has dicho. 600, sí. 3.600. Bueno, ¿cuánto te costó? 6.500. Bueno, pues ni tan mal, en verdad. Si te Lo dan has un poco más de usado la y mitad. todo. Bueno, vamos a ver a Manuel, me ha llamado. A ver qué quiere. ¿Y viste los coches que tenían por allí o no te paraste ya a verlos? Os espero allí. No tenían todo, tenían... es que era muy raro. Sí, acaban de abrir, pues estarán un poco de caos. Demasiado. No voy a ver. Hermanito, ¿Qué? escúchame, mira cómo corro. Vamos a hacer una carrera. ¿Vale?
Mira. ¿Ya? ¡Ya! Bueno, bueno, no me dejaron ni arrancar el directo. Me los encontré ya de golpe. Madre mía. Hola Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Estaba con la introducción del stream y aparecí aquí y justo aparecía lo de ellos. Casualidades de la vida. Joder, es llegar y ya están las sirenas. Uf, madre mía, sirenas por todos lados. A ver si hoy ganamos algo de dinerito, ¿eh? Porque estoy bajo mínimos. Les voy a decir a este. Lo que pasa es que ellos van a estar aquí currando en el restaurante, seguro. ¡Hostia! ¿Y eso qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Nos conocemos en rol? ¿Eres BR? ¿Cómo BR? Coño, no me doy cuenta. No lo sabía. Pero coincidimos, roleamos alguna vez, no me doy cuenta. ¿Y qué les pasó a tus amigos? ¿Qué liaron? ¿Qué hicieron? Algo harían, digo yo. BR. A ver, si te tengo en la agenda. No me doy cuenta. BR, solo tengo a Brianna. Pero nada, si tú te quedas dentro, sola no vas a estar. Ah, vale. Es que... Ah, vale. Sí, ya sé quién eres, joder. Sí, ya me doy cuenta. Por el nick, por Lara, pensé que eras una tía. Pues es una putada. Que fue en la fiesta de Isidoro el otro día, ¿no? Ahí es mejor esquivarlo. Eso, el tema sexuales de cualquier tipo es mejor evitarlos. Pero bueno, si tú te quedaste dentro, tío, pues tú tranquilo que yo entré solo en el servidor sin conocer a nadie, ¿eh? Y ya tengo un grupillo de amigos por ahí. Al final, moviéndote y tal, surge solo, ¿eh? Adapta el rol de que tus amigos pues que te abandonaron, que se piraron, yo qué sé, de alguna forma lo puedes adaptar. Y luego moviéndote por ahí, tranquilo que el rol surge solo. Cuesta un poco al principio, a mí me costó un poco cuando estaba solo por ahí, pero nada, 3 días. Es cuestión de conocer gente. Y si ya llevas tiempo, porque llevarás más o menos el mismo tiempo que yo, aparte de tus amigos, imagino que tendrás otras amistades, ¿no? Hombre, yo te animo a que sigas, joder. Es una pena. Si te ves con ganas, claro. Sí, al final hay un montón de gente. Es una putada, sí, claro que es una putada, pero... Yo por eso voy con mucho cuidado, tío. Intento ir siempre con pies de plomo. Chamba. ¿Qué pasa, brother?
Nada, aquí estamos. ¿Qué tal lo que quedaste de contarme el otro día que al final no me contaste? Ah, pues mira, me dio una tablet, Ajá. un pendrive con los archivos para poder saber lo de las carreras y tal. Ujú. Y una especie de router como una VPN para no poder ser registrado mientras lo Vale. utilizas, porque si lo utilizas sin eso no te cogen. Claro, hombre, claro. Y eso, y también me han dado un Darkchat que por ahí se avisan de las carreras y tal, pero llevan varios días sin hacer carrera. Qué raro. Si quieres te lo digo. Con que lo sepas tú, de momento yo no tengo acceso, no tengo la tablet ni nada. 114 personas. Madre, pues está petado. Y está todo el rato llegando gilipolleces. Joder. Y claro, ¿y el tema de coche? ¿Te dijeron algo? ¿Te explicaron algo? Bueno, eso es con un vehículo que tú quieras. Claro, porque yo por no lo que tenga vi, tu matrícula. claro, yo me crucé con una carrera el otro día y no veas qué pepinos, ¿eh? Preparados, vamos. Sí, claro. No Que van le, varias participar. no te dijo nada, ¿no? De en plan de temas de matrículas y cosas así, para ver si puedes ir con tu coche. No, me dijo que más adelante no diría. Que ahora mismo nada se puede. Y mientras, es que mientras, ¿cómo puedes hacer? ¿Con un coche robado? Sí, obvio. Y no hay ningún taller clandestino por ahí para prepararlos. A ver, un momento, me está diciendo mi hermana que vaya corriendo, vente si quieres. Vale, vale. Claro que sí, hombre. Tú anímate, que siempre hay. Va, ¿qué va? ¿Qué va, qué va? Sí, nosotros somos 4 pringados, que no hacemos nada. Hombre, si te quieres meter en volados más grandes, sí, claro. El tema de bandas y todo eso está más complicado. Pero para ser ciudadano criminal, no tienes problema, joder. Siempre encuentras gente para hacer cosas. Y si no, pues siempre puedes ponerte a hacer cositas por tu cuenta también y luego vas conociendo gente. Hay mucha gente nueva en el server, ¿eh? Yo encontré un montón de gente que anda por ahí buscando gente. Es cuestión de moverse. Está claro que los grupos, como por ejemplo el que tengo yo, ya está un poquito cerrado porque somos como que confiamos mucho entre nosotros y desconfiamos muchísimo de la gente de fuera, ¿sabes? Entonces sí que es más complicado, pero bueno, aún así se puede. Cuestión de moverse. Yo te recomiendo que interactúes con mucha gente, tío. Que te muevas, que interactúes, que hables con todo Dios. Que el rol surge solo. A mí por lo menos me funcionó así, ¿eh? Así es. ¿Pero qué me estás contando? Así, hermano. Pero entonces, ¿y sabes tanto de esto? Sí, yo llevo varios días intentando cogerle, la verdad. Y no aparece. Por ningún lado, porque se lo huele. Es Oye, que al porque igual, él de repente se huele todo, hermano. Conoce a Brianna sin haberla conocido. Sabe de mí sin conocerme. No sé, tío. A mí me ha Un liado maniático. así en 2 días porque está Lo brillando. de mi hermana, mejor, pues bueno, pero tú estabas una vez que a mi hermana se lo negó, ¿te acuerdas Bueno, cuando eso estábamos lo- ahí? Y le dijo, y vino, ¿cómo se llama? El Isidoro, ¿no? Ujú. Vino con un ramo de flores y dijo, a que le contraataco y voy con un collar de diamante, no sé qué. sí que me acuerdo, sí. ¿Has visto? Ah, pues mira. qué Pues él fuerte, se lo pues negaba, negó. se lo negaba, se lo negaba. E intentó ya, pues bueno, ya porque se dio cuenta de que ya se lo liamos con ella, Yo pues no se sé de fue qué a por va. Brianna. Porque como Brianna también es de nuestro grupo y estaba conmigo, pues intentaba llamar la atención de nuestro grupo haciendo eso. Y la secuestraba, la obligaba a trabajar para él, muchas cosas más, hermano. Vale, esto me empieza a cuadrar un poco más. Acabas de decir que Brianna estaba en vuestro grupo. No, en plan, bueno, que la conocí O sea, yo. te- A mí, os mira, a mí lleváis me bien. secuestraron. A mí me secuestraron, ¿vale? En un yate. Y a ella también. Y la conocí ahí en el yate porque, bueno, la chavala estaba sola, yo también estaba solo y me empezó a hablar. Sí. Y le dije, mira, yo trabajo en la taquería tal, y fue a vernos a la taquería, y ahí vino Axel, y le empezó a decir de que conocía a su familia que era de la mafia. Y dice, pero ¿qué dices, tío?
¿qué estás diciendo? ¿Qué? Y se le pone, no, no, sí, vente a hablar conmigo, tal, y se lo llevó a una esquina a Briana y le empezó a decir que sabía todo de ella, que tal, que no sé qué, sin nunca haber hablado con ella. Y pues, no sé, hermano. Empieza el culebrón. Y ahí empezaron las cosas raras, que si mi hermana primero no sé qué, mientras venía el otro. No sé. Muchas cosas raras, tío, muchas Ujú. cosas raras. Sí, La verdad es rarete. que todo muy raro. Y que ahora haya desaparecido, no sé. Es Y a lo que- mejor a ti te y con esta utilizaba para nota. venir aquí a ver a mi hermana, que lo sepas. No lo quiero tampoco meter en eso, pero es lo que yo llevo pensando todos estos días. Porque a ti, a ver, te metes con mi hermana, pero tampoco te veo tan mal tío como para hacerle algo, ¿sabes? Es que no. Pero pasó algo más que no me haya enterado. Que se ha ido de la ciudad. Sí, Axel. y le ha dejado una nota a Briana diciéndole que la Bueno, quiere. o Y se ha eso. despedido O solo que de se lo- Briana. o Raro. eso, o que se lo han cargado. Hostia, sí, y deja la nota. Sabía Aunque que se lo bueno, iban a cargar y dejó una Claro, nota. exactamente. Rarete. No sé. Es que a lo mejor se la ha hecho a la tía que no debía también, ¿sabes? Te digo. Sí, también te digo. Por eso quería conocer a esa tal Briana. ¿Es una tía peligrosa o algo así? ¿Qué va? sería Si es capaz que- de cargarse Ella a no Axel. tiene nada que ver con Mira, este mundo. contigo ya que hemos hablado de esto, mira, yo tenía una bolsa de cogollos, ¿vale? Y se la di porque le dije a ver si fuma, no sé qué. Y le daba miedo eso, hermano. Tú imagínate. Que no, es muy buena chica. Le da miedo eso, hermano, ¿sabes? Imagínate como para pegarle a alguien. Lo que Pero sigue, tú lo que yo, vida. lo que no pongo la mano en el fuego es de los contactos que pueda tener ella. Eso ya es diferente. Eso sí es distinto. Lo que Sí. yo tampoco ahí, no sé, ¿sabes? Yo la conozco de eso, de lo que te digo, no tengo más relación con ella. Pero es que más, amenazaba a ella diciendo que me iba a matar a mí porque se pensaba que yo era el novio de ella. Pero Sí, que estaba toda esta obsesionado con movida. ella. Sí, Estaba así que obsesionadísimo. ahora imagínate cuando nos enteramos, pues tú imagínate que alguien va diciendo por ahí que te va a Huele a matar por CK. juntarte con mi hermana. Huele a CK a leguas. Pero Pues no cuadra, ¿no? No tiene ni pie de cabeza, eso solo lo hace un psicópata. sí, la verdad, parece un poco de loco, ¿no? A ver, que sí, Sí. bueno, que si le ha pasado algo malo, pues para descansar, ¿sabes? Pero era un psicópata. Porque tenemos pruebas, en plan, que no me hace falta. No me hace falta investigar mucho sobre él, pero bueno, que no. Y Que lo más probable es que le haya Claro. pasado algo, sí. Ujú, sí, igual sí. que Pero andaba metido Por, en por- líos. ahora, As- por nosotros no teníamos ni puta idea. No, A por saber, nosotros no. a saber con quién estaba metido. Porque yo hubiera sido yo. En plan, si yo le hubiera hecho algo, tampoco le en plan, hubiera tenido una charla con él. Si me hubiera puesto tonto, pues a lo mejor también me hubiera intentado hacer algo, ¿sabes? Pero hubiera tenido una charla con él. Yo prefiero hablar las cosas. ya. Ah, vale. Eso Joder, Sí, cuadra era un tipo todo. muy raro, Manuel, ¿eh? Tú te llevabas muy bien con él. No sé, tú sabes. Vale, vale. Pero Bueno, es que todo esto que me estáis diciendo. y Cena ya, no lo puedo ¿Tú saber. sabías que le Totalmente. gustaba a Briana? No, ¿Y tú sabías que le gustaba yo? hombre, sí. Yo creo que soy la primera persona a la que se lo dijo. Hombre, eso era algo que se veía bastante claro, ¿eh? Pero era bastante evidente. Y luego no te contó la obsesión que tenía por Briana. No. Raro. Pero es que eso ya no sé si era por llamar tu atención, ¿sabes, hermana? Sí. ¿Y le deja Vale. una nota a ella de despedida? No ves que tú le llamabas y él te decía, no, es que como ya no me valoran y tal, pues ya me he cansado de la que me gustaba. Pero y se despide de Briana. Es muy raro. Y la tenía Ya. amenazada y todo. Pero la nota, ¿dónde estaba? En su mochila se la dejó en mi apartamento. No sé. Raro. Hmm. Y la cosa es que tampoco me diga nada a mí, en plan. O sea, Que ¿y la se mochila parezca hace cuánto tiempo lleva ahí en tu apartamento? Bueno, pues yo qué sé, a saber, de un día que quedábamos. A lo mejor O sea, que lleva, lleva ya tiempo, ¿no? pues al igual 3 días o 4. Vale. ¿Y Yo hace lo vi cuánto antes de hablaste tú ayer, con...? Tú lo viste O antes de sea, ayer, ¿no? lo O sea, hablé que con ya él por la lleva teléfono. escrita, o sea, sin que supiera que le iba a pasar algo. Pues igual, puede ser. O a lo mejor Pues, se estaba anticipando o ya tenía planeado marcharse. a lo no mejor sé. puede ser que se marchara, ¿eh? No Porque sé, si pero la tenía de antes ya prevista y tal... me estáis descolocando con todo lo que me estáis diciendo. Manuel, es que tenía cosas ahí, Axel, oscuras. ¿Sabes? No, a ver, si oscuro sé qué es, pero
Todo el mundo es raro a su manera, pero ya hay límites. Porque no creo que Brianna sepa cosas que no haya contado, ¿no? Porque el te quiero, hola, Ya, te eso. quiero, Brianna. Por eso no Hola. quería leértela por ese final. Si No sabía. la tenía amenazada, que te quiero, Brianna. Amenazada. Sí. ¿Pero amenazada por qué? Pues él sabrá, es que no sé. Bueno, Porque cuando quería que cuando trabajara venga para él. Brianna, es cuestión de preguntárselo a ella. Quería que trabajara para ella. Para él. Ah, Y Ah. eso, y bueno, y como la quería y demás, pues lo obligaba y si no me mataba a mí, decía. Porque se pensaba que yo estaba con ella. ya. Es que él en algún punto me mencionó de una muchacha que era amiga vuestra, que supongo que sería esta. Sí, pelinaranja. Pelinaranja, Ujú. Italiana. italiana. Sí, Y y de- bueno, tiene un poco de acento gallego porque tiene familia también por ahí. Su mote era... No. Es que al igual estoy confundiendo con Mote otra. no tiene. Mote, yo no se lo No conozco, por lo tiene. menos. Es que... no. Luego estaba la otra. Una tal Mika. No sé si la conocéis. No, no me suena. Fua, pues, estaría sí, bien Mika, sí. saber si a esa tía le hizo algo. A ver, yo No voy lo a sé. buscarlo en el Instapic. Pero no en plan, no a ver, preguntándole, mira, este tío ha hecho esto, pero de coño, mira, le ha pasado esto a este chaval, ¿tú le conocías? Y a lo mejor dice, mira, pues me llevaba bien con él, tal. A lo mejor dice, no, me hizo esto, no te quiere ni contar nada, ¿sabes? Ya. Y así podemos saber por qué más o menos se ha ido o le ha pasado algo. Ya. No sé, pero el te quiero del final no parece, no sé. No parece decírselo a raro. alguien que amenace y... No sé, Pues no sé, igual es que estaba esquizofrénico, ¿eh? ¿tú crees? Hombre, no lo sé, no entiendo. Pero es que yo nunca he visto todo esto que está diciendo, Es que a lo mejor este comportamiento en él. empezó amenazándola y después se enamoró. ¿Sabes? Porque Joder, la llamaba qué mucho. Te recomiendo tío, que no veas, empezó a Sara. llamarla todo el Sarai. rato, todos los días. Te vas a spoilear. Ya, no sé, era raro. Manuel es muy raro. Yo creo que se obsesionó con ella. Hombre, ¿Podéis llamar yo... a la Briana esta? Sí, a ver si contesta. Sí, llámala a ver. Your call has been forwarded. Is not available. At the tone, Nada. ¿No lo copilla? Salta el contestador. when you have Vaya. finished recording, you may hang up. Voy a Mira. buscarlo en el Instapic. Axel. No tiene nada. Martina. Aquí perdí en tu mirada. Mira, yo voy a ser sincero con vosotros ya que vosotros fuisteis sinceros conmigo hasta ahora. Mm. En cierto momento Axel me dijo que, en plan, esta muchacha, que supongo que sería esta tal Briana, Ujú. vosotros estabais haciendo movidas por ahí. Y que digamos que ella también estaba haciendo movidas con vosotros. Y que Sí. no sé si vosotras la habéis traicionado o viceversa o algo así. Y estaba intentando que trabajara con él. Pues ahí ya te engañó, porque Brianna no se manchó las manos en la vida, vamos. Ya. Nos rompió un Pero Sí, plato. lo que te he dicho, Ya, que con o sea, una bolsa para fumar ella se claro. cagó. En plan, no, porque dice que quiere hacer oposiciones para médico, por eso no se puede meter en Exacto. ningún lío. Brianna Ya. sabe cosas de la calle, pero no, ella no está metida en nada. Y ella cuando le Nada. dijo que quería hacer las oposiciones, pues le dijo, pues entonces mato a Isaac. ¿Cómo? Ujú. Sí, sí. Que es que es lo que él no te cuenta. Y por eso él a lo mejor pues ha dejado de venir aquí, no quería vernos, tal, porque sabe perfectamente ya de que eso, que nosotros tampoco somos tontos. Que Brianna no lo cuenta todo, ¿sabes? Es que para que él diga de que no nos llevamos bien con ella, que le hemos traicionado y venga ella corriendo y no lo cuente todo, es que él tampoco no le da mucha vuelta a la cabeza. Ya.
Y que ya has visto, se le pillan todo mentiroso con cojo, ¿sabes? Que era cuestión de hablar contigo, más tarde o temprano. Bueno, pero aún así me preocupa que le haya pasado algo. No, obvio, a ver, si es tu colega, coño. No, a ver, sí, ¿Te dijo a ti que se iba? compañero de trabajo. Manuel, Dime. ¿te dijo a ti que se iba a ir, se quería ir o No, nunca. sin previo aviso? Sin previo aviso. Y en la nota que ponía, que se iba a ayudar a su hermana. ¿No? ¿O qué has dicho? ¿Hola? Espera que lo revise. Rarete. Bueno, rarete, sí. Rarete, dice rarete. Me tuve que ir para ayudar a mi hermana con la organización. Es lo que pone. ¿Le surgiría algo tan urgente que no pudo hablar con nadie? No sé. Me parece raro. Porque mínimo contactaría. Muy raro esto. También te digo, Evelyn también lleva una semana desaparecida y no sabemos nada de ella. Y Ya, yo qué sé. Bueno, pero te avisó de que era un poco rara, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, al menos te avisó. pero al menos lo admite, ¿sabes? Axel no ha dicho nada. O sea, estáis insinuando que Axel era un poco raro. A ver, Un poco. Axel A ver, es era que eso de peligroso. secuestrar a la Era gente y oscuro, tal. claro. No, yo no se lo haría yo que sé, y menos a una mujer a la que quiero. Hombre, ya. Sí, claro. O También te en digo plan, que de no la obligaría a locura. nadie a estar conmigo, ni a trabajar conmigo, ni a nada en la vida conmigo, ¿sabes? No, eso lo hace quien quiere. A ver, yo sinceramente he visto hacer a Axel cosas que yo no sería capaz de hacer. Pero, bueno, tampoco esperaba que se lo hiciera a gente a la que quiere o, ¿sabes? O a vosotros O sin motivo, claro. también. Claro, o a lo mejor él simplemente le metía miedo de esa manera, ¿sabes? Y después no era capaz de hacer nada. Simplemente por tenerla controlada. Pero eso, coño, tampoco se hace eso, ¿sabes? Eso ya es de un poco... No Y sé, poco ya, raro. mire como lo mire, raro es. Hay que No, saber sí. que Sí, porque ahora mismo me estáis dejando anonadado. hacerlo lo ha hecho porque tenemos pruebas. Le ha llamado en altavoz y Iriana al lado nuestra y le ha puesto el altavoz y le ha dicho cosas. Se la ha llevado al lado nuestro y tal, y de repente intentamos contactar con Brianna y ya nos da más señales de vida, tiene el móvil apagado, tiene todo, ¿sabes? No sé, cosas muy esto. Y después viene Brianna, nos cuenta todas las cosas que le ha dicho, tal. Le deja de hablar a mi hermana le llama preguntando que si le gusta a alguien y le dice, no, es que ya se han dejado de interesar por mí, no sé qué, y yo donde no me respetan no me quedo. Así Es que todo lo ha ido dejando él, ha ido dejando él los cabos pero aposta, para que nosotros también lo sepamos, porque él no es tan tonto de llamar a Brianna sabiendo que está con nosotros y decirle todo. Quería llamar la atención. Llamar la atención. Sí, de mi hermana seguramente. ¿Por qué? Sí, porque iba de misterioso. Pues no sé, él sabrá, es que yo tampoco lo sé. A mí nunca me dijo que le guste. Pero si me acabas de decir que lo sabías. Ya, porque son estrategias. ¿Cómo que son Pero- estrategias? Pues claro, lo sabía, pero no por él. ¿Por qué Tampoco entonces? Tampoco soy tonta. A ver, por la vez eso que me dijo lo del colgante, Claro. siempre y le las llamaba indirectas que me controlándole. pegaba. Siempre que venía el tío este, saltaba él y venía. No sé. Y todo el rato eso, controlándola. Y es lo que estaba haciendo ahora estos días con Brianna. Ya. Entonces es el mismo síntoma que como de su amor. Bueno, Es como él demuestra a lo mejor su amor, ¿sabes? Que tampoco le deis tantas vueltas. Igual vuelve en una semana o vete tú a saber. ya, claro, que a lo Igual mejor está vuelve. haciendo eso para que nosotros estemos aquí. Oh, pobrecito. Claro, A mí me claro. la suda, sí. Yo lo que le he dicho, se lo he dicho hasta a su propio colega, que si no lo hubiera hecho alguien, le hubiera dado yo el batazo, vaya. Obviamente. Se lo Sí, estaba me da igual. buscando. A mí no me amenaza nadie de muerte. Raro. Hombre. Rarete. No sé. El te quiero, eso es que significa que se obsesiona, pero que te cagas. Sí. Sí. Eso no tiene sentido. Como si tuviesen una relación, Brianna y él, ¿sabes? Claro. Habrá que hablar con ella, a ver. Confío mucho, ¿eh? Ah, vale. Hombre, obviamente. Ahora el precio subió. A ver. Sí. Ahora está
confío yo mucho. Ah, por cierto, ayer en la competencia le dieron un batazo a Brianna en la cabeza. ¿Quién? El camarero del Hugo. ¿Pero estando de servicio? Sí, ¿Y no le ha denunciado? sí, efectivamente. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Tío, que se cabrearon allí, empezaron un par de puñetazos y el tío cogió el sacó un bate y se lo mazó en la cabeza. Madre mía. Y no se quedó La ahí. perola. Y no se quedó ahí, porque después empezó a batazos con todos los que estaban por allí. Ay, la Virgen Santa. ¿Cómo está el patio, De locos. Madre mía. ¿Cómo está el patio? Madre mía. Voy a cambiarme. Me acaban de llamar ahora preguntando por Axel otra vez. Otro pavo. ¿Quién? Bueno, Joder. digamos. Otra persona con la que trabajaba. Claro, es Sí, que- claro, Eso si, ya sí. si se fue de repente, pues habrá mucha gente que pregunte por él, obviamente. Claro, es que no lo sabe nadie. A lo mejor se fue así porque quería escapar de algo, hermano. De ti, al igual que lo que No, de mí, en plan, de mí no sabía nada. En plan, yo tampoco, yo lo que te he dicho, tampoco le iba a matar ni nada, pero quería hablar con él para saber por qué me amenaza de muerte, ¿sabes? Ya. A ver si cogía y me mataba directamente, no sé. Ya no, si estas cosas no se dicen a la ligera ni. ni Sí, así. claro, por eso. Y eso que hasta ahí, pero no. Ya el punto de que no le diga nada ni a ti ni a sus colegas y tal, eso es muy raro. Ya. Yo al menos avisaría. No sé, en mi lugar, yo avisaría a alguien. Ya, Que si bueno. alguien se encargue si le da cosa a decírselo a los demás. A ver, al final, yo la relación que tenía con él es que éramos simples compañeros de trabajo al final. No. Ya, bueno, pero trabajando también unas amigas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que al igual que sabía eso de mi hermana, a lo mejor también pues sabía más cosas, pues coño, eso te lo cuenta porque confía en ti. Sí, sí. Bueno, pues si os contesta la Briana esta, avisad, pegadme un toque o lo que sea y le doy la nota. Venga, de lujo. Vale. Que también me gustaría conocerla. Si es verdad esto lo que me estáis diciendo. Ujú. Sí, claro, ya que te cuente ella ya con detalle sí. las pruebas de la evidencia que te quiere dar ella para que te quedes tú también más Y- con la y- conciencia y- tranquila. Y saber que. A ver si sabe algo también de él. No sé. Veremos. Perfecto, nada más eso te decimos. Listo. Esto te de saldrá del apartamento, seguro. Manuel, ¿cómo va el Medio negocio? gameplay. Muchísimas gracias por el follow. Pues no lo sé. ¿Trabajas mucho tú? Sí. Todos los días. Pero todos los días poco, ¿no? No, la verdad es que no. Buenas. Bienvenido. Voy. ¿Quién es este que quiere hablar conmigo? ¿Quién es? No sé. Voy. Por la cara. A saber. No lo hemos Sal- visto nunca. Yo no. ¿Sales a fumar un pito o qué? Venga de una. Yo, sinceramente, mi opinión es que se metió donde no tenía que meterse y lo hicieron desaparecer. ¿Qué quieres que te diga? A saber. Hola. Bueno, Hombre, tío. Dale, tío.
¿Qué pasa? ¿Todo bien o qué? Aquí andamos, tomando un poquito el aire. Vamos a fumar un piti. ¿Está ahí Manuel? ¿Manuel? Sí, está dentro. No, voy para allá. Manuel era aquel, ¿no? Sí. Vale. Yo aunque sea colega suyo y lo vea, yo se lo he dicho a mí, la verdad. Lo que te he pasado. Sí, ¿qué pasa? Nos apuntamos, meteos ahí, en el dark chat. Son peleas que se van a organizar hoy, por si queréis. Bueno, vosotros eso está bien. Yo puedo intentarlo, fuerza tengo, pero... Vamos y practicamos. Hoy a las 10:30. ¿Cómo lo veis? Correr la voz, cero poli y todo eso. Me ha dicho gente de confianza. ¿Sí o qué? Sí, se puede estar ¿Lo veis interesante. bien? ¿Le metemos duro o qué? Yo me animo. Vale, ¿ese quién es? Ese es un conocido mío que me consiguió una vez un cuchillo. Sí, mira. Al principio de todo, de llegar a la ciudad. Rarete. Pero bueno, ¿qué es lo que no es raro en esta ciudad? Todos los días pasa algo, macho. Sí, sí, sí. Escúchame, yo voy a participar, ¿eh? ¿Y tu hermanito? Pues... Toma, sí le voy... Pero- Toma, doble. Joder, hermana, que entre la del Manuel y la tuya ya me tengo que ir. Joder. Toma, hermanito, toma. Toma, Buenas galletas metes, ¿eh? no te quejes. ¿Has visto? Sí, sí. Dios, mana, como te coja te doy. Me dejaste la cara bien caliente. Es que estoy súper fuerte. Como te coja te doy. Seguisteis mi consejo, ¿no? Estoy muy fuerte. Así me gusta. ¡Ole! Mira, a mí me dio la sensación de que aquello sonaba un poco interrogatorio. El Manuel ese no sospecha de nosotros. Claro que sí. Muy tonto. Hermana, te va a dejar la rodilla. Además aquí en los azulejos estos, mamá, no veas tú. ¡Hostia, qué dolor! Esta carrerón en las medias. Sí, sí. Después pídele dinero ahí a la mamá que te compre unas medias. Por cierto, voy a ver cómo voy de pasta. ¿Cómo vais de agilidad vosotros? Estaría bien ir a chambear, ¿no? ¿Cuánta pasta Sí. tienes, hermano? De 11.000. Joder. 3.600. ¿Y qué has hecho con el dinero? Comprarme el carro de 23.000. Y tunearle, pues... 3.000 pavos. Claro. Un día Sí. podemos ir a hacer una actividad cuando tengamos pasta. Podemos ir a buscar oro, ¿qué os parece? Ah, de locos. Si queréis, sí. Yo fui el ¿El otro oro? día con José y con Brianna y salió bastante mal el asunto, pero bueno, ¿Mal en qué sentido? ¿La pones? en que vale las bateas son carillas y se rompen. ¿Las qué? Las bateas para buscar el oro son las rejillas esas para buscar el oro. El DT. Ah, sí, vale, vale. ¿Y se rompen mucho? Bueno, a ver, si eres un poco ágil y le das bien ahí a las manos, Soy la reina Ah. de las ganzúas. aún duran, pues igual se te da bien. ¿Qué? Escuchadme una cosa. ¿Vamos a ir a chambear o no? Sí, me encanta el chambeo. Hoy es día de chambeo, para que tú sepas lo que veo. Hoy... Hoy es día de chambeo, hermanito. Sí. Por cierto, tema de figuritas y tema de cosas, ¿qué? Pero qué figurita ni figurita. El dinero se va a una tienda y se quita. Pues yo voy a vender figuritas, hermanito. Pero hermanita, pero si Al con barrio, eso voy a comprar. te sacas en una pila de tiempo lo que sacas en una tienda. Pero si es que en la tienda no nos dan nada. Pero te da Ay. más... Mira, con las figuritas te vas a sacar Pero 3.000 de beneficio, como muchísimo, pero en una pila de tiempo. Te haces Claro. un carro y una tienda y has sacado más. y el riesgo de que te cojan.
Sí, es que encima que te pillen con droga es peor que robar. En plan, sí, 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 tráfico. sí. A ver, las cosas como son, aunque no te guste, porque tuviste una mala experiencia, la mejor forma de ganar dinero es el puto desguace. Eso es una mierda que te cagas. Bueno, a nosotros A no ver, nos cogieron es ni una una vez. mierda si te manda el tío a ir a la ciudad de guazarlo. Claro, claro. Si te manda donde me mandó a mí y voy contigo yo y te digo, mira, puedes entrar ahora que no escucho sirena ni un movimiento de un coche. Te da tiempo mientras vienen de la ciudad hasta Sandy a desguazarlo entero. Eso es, y si vamos los tres, pues Sí, malo pero- será que dos no salgan arriba. ¿No? Sí, Claro. yo voy contigo. Vale, Que pues la otra vez, en plan, pasó que José se quedó por ahí y José tenía que ir con Eddie, creo, ¿no? Que era el que llevaba el Sí, carro. sí, Esperarte a que tú lo hicieras y ya dejar él a la José, pero todo el mundo estábamos ya en un sitio y todos solos. Ya, porque yo creo que es mejor hacerlo. Y Eddie se vino Claro. por mí. Ya está. y fue la que salió bien. Vale, voy a salir de servicio. Es cuestión de ser listos y filtrar, joder. Yo ayer descarté un encargo porque me cuadró el desguace aquí en el centro, tío, al lado de comisaría. Claro, tío. Eso es inviable, porque sabes que se te van a plantar ahí en nada. Vale. Pues vámonos. Pues nos fuimos. Pues venga. Ah, por cierto. Porque conseguiste el contacto ya de las carreras, ¿eh? Porque mi amiga Val me lo pasaba ayer gratis. Ah, es verdad, el tema de carreras, que ¿cómo lo llevamos? Te cuesta 8.000 el kit. Claro, claro, habría que Pero pagar ya el lo kit. tienes, ¿no? pero- Hermano. Pero, Claro, sí, claro. lo que pagamos era el kit. Vale, pero ya no. Y nos lo dio todavía, gratis, ¿no? ¿sabes? En plan, nos dijo todo gratis. Ya, ya. Pues que si no lo llegamos a tener, lo habríamos conseguido igual. Bueno, sí, eso sí, de puta madre, coño, que se agradece. Y que me demostró confianza también. Pues si No me lo lo conocí mucho, sueldas. hablé nada con ella. Hubo ayer. Sí, pero ¿a qué hora? ¿Viste a qué hora? A ver. A la 1, ¿no? Es que era una locura. No, que va, a la 1 no, porque yo estaba a la 1. Sí, a la. Ah, bueno, es que no me sale la hora. Ya la hora no le haga mucho caso. Me sale a las 8 de la mañana. Igualmente tenemos, yo diría de hacer no sé, hay que conseguir un coche potente para eso, tío. Para que sea competitivo, o sea. Si no, es que es tontería. Que yo con uno también normal me la apaño. A lo mejor puedo quedar buena posición y me llevo aunque sea algo de pasta, que como no queda primero, Hombre, queda tercero o cuarto, a lo mejor te llevas pasta, ¿sabes? no te cuadró de ver nunca una carrera de esas, ¿no? Sí, vi una por ahí en Sandy, pero no. Hostia no puta, di podio ni que- nada, ¿sabes? No. Tío, pasaron el otro día por mí y menudos carrazos, tío. Eso sí, Sí, puf, sí. es una locura. Locura. Me voy yendo al carro. Hostia, pero ahora no tenemos coche para De para ir cuatro. todos. Ahí hay hueco atrás, ¿eh? Es tumbado ahí, encogido, ¿no? Sí. Si no, vamos, llevo yo el mío, vamos en dos coches. ¿Tienes ganzúa tú? No, hay que comprar. Vale. No, mientras mi hermana está ahí. A ver, este coche mal no va, ¿eh? No, no, y porque estoy yendo lentito. Claro, yo creo que con una preparación encima puede ser un coche competitivo, ¿eh? Mira cómo lo pongo. No veas. Y sin preparar. Una tabla, Perfecto. tío. Por eso.
putada es lo de la matrícula, ¿eh? Ah, bueno. No pasa nada. Es lo único que nos falta. Le voy a preguntar a Val a ver si ella sabe. Supongo que tendremos que hacer un colega de algún taller. Sí. Mientras te mirabas en el reflejo del móvil, lo medio guapa que estás, hemos ido a Gorganzúa. Te recogemos nada, estamos ya volviendo. Venga. Dejé la mitad ahí en la guantera. Cogí 4. Pienso que llegarán, ¿no? Joder. Sí, vamos a por mi hermana, que está ya ready. Ayer José lo flipó, tú tenías que haber venido conmigo, ¿eh? Sí, ¿no? Estuvo Como guapo. me voy ¿qué? como voy con el masacro. Madre mía, yo no me fiaba mucho, porque veía que tampoco iba muy bien, pero madre mía. Tengo que confiar más en mí. Claro que sí, hombre. ¿Está en el aparcamiento? Sí, creo que sí. Bueno, pero la dejamos ahí Sí. a su hora. Está muy guapo el coche, sí, sí. Toma, aunque sea hecho, hermano. Te has pagado 4 ganzúas, te voy a dejar la guantera. Aunque sea algo, que es lo que tenía ahí. Don't worry. ¿Qué onda, vatos? ¿Qué onda? ¿Qué onda, vatos? Tú que eres pequeñita vas para atrás, ¿te parece? ¿Y este coche? El mío. ¿Cómo que? Ah, es verdad. Que una cosa que vamos a hacer. A chingar en un carro. A chingar en un carro, güey. Pero, vale, pero ¿qué chamba vamos a hacer? Una tiendita. ¿Y Eddie? Pues mientras puede ir a pillar un de estos de Desguace. de desguace y nosotros con el vehículo al terminar la de estas le podemos ir a recoger. De locos. De locos. Y así también le quitamos a policía. Claro. Ya no me acuerdo de ganzuar, chavales. Que no, pues tenemos 4 ganzúas. 2 para ti, ¿vale? Listo, me sobran 3. Ante las mías. Las tienes en la guantera, píllalas ahí. Vale, luego las pillo, que no llego ahora. Guau, como culea esto. ya, Estírate. ¿Qué más rueda ahí? Mira, 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 mira. Se va demasiado. Qué mareo llevo. No vomites, ¿eh? ¿Qué haces, Hostia, Isaac? qué mareo. Joder, ¿Estás bien? no me había mareado así en la vida. Manito, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Es que me noto un pinchazo ahí en la cabeza que me he tenido que quitar hasta las manos del volante, imagínate. Nada. De nada.
Bueno, más, porque estaba el carro de la poli ahí, ¿eh? Sí, sí, tal Ya lo cual. viste, ¿no? Sí. No os preocupéis por mí, que ya estoy sano. Maravilla. Es que a mí me da igual ya hasta la moto. Yo creo que con una moto me sirve, cual sea. ¿Vamos con esta mismo? Como queráis. Es que me da igual ya, hermanita, ¿eh? La moto. Buah, Dios. ¿Esto quieres? Venga. Sí, es que ya esta me da igual la moto. Vale, de una. Espera, voy a coger las de estas. Por cierto, toma esto. O no es el llévatelo hombre tú, araña. Eddie, así no tenemos... Toma. Bueno, si te pilla la poli, ¿qué? ¿Qué? Toma. Estáis en radio, ¿no? Llevo un bate. Meteros en radio. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? La poli, ¿no? Estáis por radio. Sí. Perfecto. Martina y Isaac, hermanos. ¿Y esos quiénes son XD? Los dos hermanitos. Acaba de pasar una patrulla por aquí. Siguió recto, no paró, parece. ¿Cómo anda este coche, chaval? No estoy acostumbrado a coches tan potentes, ¿eh? Pensé que me paraban. ¿Por qué no aceleré? Que si no... ¿Qué estás haciendo? Voy a hablar con un señor que me va a pedir que robe un coche. Cositas malas. Delincuente. Al fin esto sí ya se siente como GTA. Claro, joder. Poco a poco. Aún le queda mucho que aprender a Eddie. Va haciendo cositas, pero... poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Tengo mucho que aprender, sobre todo a conducir. Que aún me cuesta. El día que tenga que escapar de la poli yo me rindo. Ya no les intento escapar porque les voy a dar pena. Estás jugando GTA V. Sí, es el GTA V, claro.
Muy buenas, Dani. ¿Cómo estamos? Vale. ¿Todo bien, chavales? Espero que sí. Hostias, no contestan. Qué raro. Un poco jodido, entonces. ¿Qué te pasó? P2. Madre mía, hermanito. Madre mía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me jodas, en las putas mansiones otra vez, tío. Esto es una locura. No me dicen nada. No sé si los pillarían. Ah, sí. Tienes que preséntate en alguna, en algún server. Es mi idea o ese puente parecía otra cosa. No sé. Yo te recomiendo que te prepares alguna whitelist, tío. Que hagas una prueba para entrar. Los servidores que están abiertos son una mierda todos. Intenta entrar en, por ejemplo, en uno que hay uno que se llama Marbella, que dicen que está bastante bien. Prepárate, entra en el Discord, prepárate la whitelist y intenta entrar, tío. Eso pregunta en los Discords. Cada servidor tiene su Discord. Entras y preguntas. Ah, pues a mí me hablaron bien de Marbella, ¿eh? Lo suyo es eso, que te metas en uno que tenga whitelist. Que sí, que es una putada que tienes que estudiar, pero vale la pena, ¿eh? Esto es una maravilla, es serio. A ver, siempre hay alguna que otra tontería, pero por lo general se nota todo mucho más profesional. Yo, que va. Solo tengo una invitación y ya está apalabrada. Y no conozco a nadie que tenga invitaciones, la verdad. Está complicado, hay mucha gente que quiere entrar. Está muy, muy complicado. Creo que los pillaron porque no contestan a radio. Tiene toda la pinta de que los pillaron. En teoría es por aquí, por algún callejón de estos. Me gusta cómo respetas los semáforos. Sí, aquí no se respeta nada. Vete tú a saber dónde puede estar el coche este, chaval. Madre mía. Ahí hay una moto. Que no creo que sea, ¿no? Hombre, llamativa es un cacho.
Hostia, pues tiene toda la pinta de que es esta, ¿eh? Voy a dar una vuelta. Si sigue aquí y no se la llevaron, podría confirmar que es esa. ¿Será una moto, tío? Qué movida, pero por una puta moto, ¿qué mierda me van a dar? No me van a pagar una mierda. Estoy casi seguro de que es aquella moto, ¿eh? Pero... no sé. Porque por aquí... Hombre, extraño es que sea una moto. Siempre fueron coches. Pero es que no miro ningún otro coche por aquí. Por poder podría estar en algún garaje de estos también. ¿Qué coño? Bueno, pues nada. Me trolearon, puto. ¿Cómo Es va? una salida falsa. Yo sigo buscando por aquí el coche. ¿Vosotros que no contestáis? ¿Está todo bien? Pues easy peasy con la moto. Ah, vale, joder, que me estabais asustando. Nada, todo bien, todo bien. Pues yo creo que tengo que robar una moto. ¿Qué os parece? Es que es lo único que me queda, ¿eh? Aquella puta moto. No digas eso, la moto estaba facherita. Sí, es que es lo único que veo yo que puede ser.
Pero bueno, ya no lo sé. A ver si sigue aquí. No, que va. Pues la moto no era. La moto no era. Qué movida. Voy a meterme por esos callejones, a ver, pero... Aquí en este parking, puede ser. A ver. Ese está fuera del círculo ya. Ese no puede ser. Podría ser este, pero no creo. Un coche normalito. No creo que sea. Es ese 100% de bola 1 WTF. ¿Cuál? ¿Qué va, qué va? ¿El blanco aquel? No. De hecho ya no está, mira. Ahora hay una moto. ¿Queréis otra moto? Aquí tengo otra moto. No sé qué moto es. Pues durísimo, cogemos otra moto. ¿Dónde estás tú? Pone Bader. No sé si es bueno o no. F Bader o algo así. Os mando Ubi. Seguro que es una mierda de moto, pero bueno. Pasa número XD. ¿IG? ¿Qué parte estás tú, dices? Te mandé la Ubi, estoy en un aparcamiento aquí. Es que di vueltas por todo aquí, por la zona y no debo encontrar el coche, tío. ¿Cómo corre, bicho? ¡Corre, corre! Ese coche tampoco tiene mala pinta, ¿eh? Puede ser que sea ese coche, ¿eh? A ver. ¿Está fuera o está dentro del...? Me pasó a retirar, que te vaya bien, y sigue robando XD. Pues puede ser este, ¿eh? Pero lo malo que creo que cuando subí no estaba. Entonces ya... ¿Cuántos metros hace? Igual no es. 80 y poco. No veas. Vale, Alejandro. Haré lo que pueda, intentaré que no me pillen.
Carmelita, te falta Jim. Yo sospecho de este. A ver. ¿Estáis muy lejos? ¿Queréis que os vaya a buscar o qué? No, yo estaba aquí. Vale, vale. Adentro del parking este, ¿no? Sí, en la tercera planta o segunda planta, no sé. Segunda. ¿Dónde Sí, yo me he hermana, perdido? aquí en el callejón. Y veo un parking. Aquí No. estoy. Mira a tu izquierda. No te veo. ¡Detrás! ¿Dónde estás? Ah. Espera, voy a subir por aquí a ver qué hay. Aquí hay un cajero, ¿vale? Nada más entro por ahí dentro. Te veo. Hola. ¿Y dónde está la moto? Aquí, donde estoy yo, en la segunda planta. Sube, sube. Ah, vale. Hay un coche también que tiene buena pinta, no sé si... ¿Cómo lo verás? No, este no culea mucho. La moto es aquella mierda que está allí, no sé si vale para algo, pero bueno. Este coche no es porque está fuera. Con la misma que lo hemos escapado, creo, ¿no? Pues fuego. Si a mí me da igual la moto, si ya has visto, yo con cuál ser moto se la hago. Yo voy a seguir buscando el coche a ver si lo encuentro. ¿Por qué zona es? Es todo por aquí, alrededor del parking este. ¡A Poli! Pues nada, nosotros seguimos buscando el coche. Por algún lado tiene que estar. En esta zona está lleno de callejones por todos lados. Esta mierda no creo que sea ni de coña. ¿Qué va? Con ese color lo dudo.
Avísame, porfa. Tranquilo, encuentro un correo raro. Ya la tengo. Pues sígueme. Se le roba. Vale, salgo por ahí. Muchísimas gracias por los follows, chavales. Bienvenidos a los que estáis por ahí. El carro ese vino, ¿eh? Es una fumada, tú. A ver dónde cojones está. En el parking este ya entré antes y ahí no estaba. Vale. Así que... Tío, yo sigo buscando, no lo he encontrado, tío. Tiene que estar por algún lado, pero... Ah, la muy mala ve al baño, hermano. Sí, también. Porque ya viste que no te vacila muy probablemente, ¿sabes? Sí. No, si estar está. Su 100%. ¿En dónde? El tema es que me gusta esta zona porque... Muy probable que si lo encuentro me manden después ahora al norte. Y también callejoneo. ¿Eh? Ahí no creo que esté, ¿no? No. No, está fuera del círculo. Es donde acabo de ir. Es este. Es este que sigue aquí. No se lo llevaron. Voy a probar este. Muy probable que sea este. No me jodas, no tengo máscara, tío. ¡Oh, qué desastre, tío! Creo que tengo el coche. Es raro porque el coche me parece muy sencillito, la verdad. Pero bueno, puede ser. Vamos a probar.
Hola. Hola. Mm. ¿Dónde mierda era? ¿Por aquí? Hostia. No, es ahí adelante. Sí. No, no me cambió el punto, ¿eh? No es, no. Me cago en todo. Joder. Pues nada. No es, no. Dios. Puta rabia, ¿eh? Nada, quedan 10 minutos. A ver si en estos 10 minutos se da el milagro y lo encuentro de forma milagrosa. No creo, pero bueno. Voy a probar a ver en el parking este, pero... si me cuadra tan mal... Está casi fuera. A ver, son todo coches nuevos. Esos coches estaban, aquí no había ninguno antes. Increíble, ¿eh? Qué puta mala suerte, macho. Te abre eso.
Hombre, el color de este... Por el color podría ser, pero... Yo qué sé, no pierdo nada, ¿no? Una ganzúa, voy a perder. Y el tema es, ¿me dará tiempo a llegar después también a otro lado? Que quedan 8 minutos, yo creo que no me da tiempo a hacer nada, ¿eh? Mejor que tire para un garaje. Es que no me va a dar tiempo. Ni de coña. Nada, pa' casita. Después de la tormenta, lo vuelvo a intentar. No, y si supiese 100% seguro que es, pues a lo mejor... Pero es que tampoco estoy 100% seguro de que sea ese. Por el color podría ser, porque es un color así nacarado de estos raros. Pero no creo. Hola, buenas tardes, mano que saluda, mano que saluda, mano que saluda. Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me toca los Sí, huevos, ese ¿eh? coque. El coche es el de Isaac. ¿Qué? ¿Os da tiempo a hacer la chamba o no? Es que según donde toque es una putada, ¿eh? Porque si te toca en un sitio complicado el coche, para encontrarlo flipas, tío. Es como el otro día en la playa, que el escarabajo aquel, que lo encontramos de milagro. Bueno, cuando terminéis, veniros al parking de la arriba. Yo estoy aquí para guardar el coche. No te has dormido la siesta. No, hoy no. Mañana no trabajo, así que... hay barra libre. Descanso mañana y pasado, así que ya dormiré. Estoy con energía. Me noto bien. Si estuviese cansado me echaría una siestecilla, pero... así aprovecho más la tarde. Tarde, noche, lo que vaya surgiendo. Voy a poner la cam. Y a ver si tenemos suerte y con este reinicio no se peta el directo. Vamos a ver si tenemos suerte.